Hace unos días escuchaba la noticia de la muerte de un pastor que fue encontrado en circunstancias no muy gratas. Este hombre, 51 años tenía, fue encontrado en un hotel con su amante. En el momento en que estaban desarrollando sus cositas, lo que sucede es que él le da un paro cardíaco y muere en el instante. Muere, no tuvo chance de ninguna cosa, murió. Y entonces, ¿qué sucede? Que una vez que él muere, la mujer que lo estaba acompañando en ese lugar decide llamar a la policía y adiós, goodbye, nos vemos. Si no nos vemos acá, nos vemos más allá, pero andá vos primero, por las dudas. Entonces, este hombre queda ahí, durito, solito. Cuando la mujer llega al lugar, lo que encuentra es dos cosas. Número uno, encuentra que su marido había fallecido. Número dos, descubre la infidelidad de su marido. Descubre que su marido, ese que le había prometido amor eterno y qué sé yo cuántas cosas más, durante un tiempo la había estado engañando. Y ahora no había a quien pedirle respuestas, explicaciones, ni nada que se le parezca. Entonces la mujer ya no es la mujer, sino que ahora son las mujeres. Una mujer que, habiendo visto el escenario, decide huir, viendo lo que estaba sucediendo, decide escaparse, no dar explicaciones de nada, no afrontar el problema, no afrontar la realidad. Y la otra mujer, que ahora se encuentra en esta situación, una mujer que queda sin marido, que queda sola, que queda abandonada, que queda a la buena de Dios. Dos mujeres. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay pasiones prohibidas, hay amores que son prohibidos, hay amores que son ilícitos, que la Biblia condena reiteradamente y que pareciera ser que nosotros no los tomamos muy en cuenta, ¿no? Es como que desde hace un tiempo a la fecha, sobre todo por esto de las redes sociales, ha tomado notoriedad esto de que, bueno, no pasa nada, porque la regla es que todo el mundo sea infiel. No pasa nada, vos querés tirarte un tirito por allá, anda, no pasa nada. Es como que la regla ya no es el ser fiel, sino que ahora es la excepción a la regla. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que las pasiones prohibidas, los amores prohibidos, siempre terminan en tragedia, siempre terminan en desastres, siempre terminan mal. Y cuando eso, lo llevamos al plano espiritual, no es la excepción. Vemos que muchas historias semejantes terminan igual. La Biblia le llama a eso pasiones desordenadas. ¿Cómo le llama? Pasiones desordenadas. Y las condena fuertemente y rotundamente porque en parte, digo en parte porque las pasiones desordenadas no solamente tienen que ver con lo sexual, tienen que ver con otras cosas también que ahora te voy a mostrar. Pero las pasiones desordenadas tienen que ver con placeres sexuales que son pecaminosos, que están fuera de control y del orden establecido por Dios, que nos intentan permanentemente separar de Dios, que buscan dominarnos y que chocan fuertemente contra la guía del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Es decir, cuando hay una pasión desordenada, lo que está sucediendo ahí es que esa pasión lo que busca es someternos a su gobierno, impedir que sea el Espíritu de Dios el que gobierne sobre nuestra vida. Entonces eso va a chocar en algún punto. Vamos a tener que tomar una determinación, y yo encontré en la Biblia un punto muy importante para que las pasiones desordenadas no tengan dominio sobre nuestra vida. Mirá lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo llama
y exhorta a todos los creyentes en todo tiempo y en todo lugar a hacer morir todo lo terrenal. Todo lo terrenal, dice Pablo. Hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes. ¿Por qué? Porque si no lo haces morir, eso va a querer controlar tu vida y, entre otras cosas, te va a terminar matando. Pablo dice que las pasiones desordenadas lo que van a querer hacer es tomar control de nuestra vida, someternos a su gobierno y, entre otras cosas, van a querer matar nuestra vida. Es decir, lo vimos o lo pudimos escuchar, se lo grafiqué cuando les mencioné el ejemplo del comienzo. Una pasión desordenada. ¡Ay, quiero estar con esa mujer! Y entonces, ¿qué sucede? Que esa pasión fuera de control, pasión desordenada, porque en todo caso lo que vos tenés que decir, si sos casado, es quiero estar con mi mujer. Esa es una pasión ordenada, aunque después hay que calmar al loquito, ¿no? Ese loquito que a veces se va por las ramas. Pero esa pasión desordenada, si no muere, si no la matamos nosotros llevándola a la cruz, nos va a terminar matando a nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos referencia a pasiones desordenadas, estamos diciendo que son pasiones que Dios puso ahí, pero que están fuera del orden correcto de Dios. ¿Sí? No están dentro del marco correcto que Dios diseñó para ellas. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, el caso del comienzo, caso de adulterio, lo que estamos viendo es que hay una pasión que descarriló. ¿Sí? Una pasión que se salió fuera de su cauce normal, que no está siendo desarrollada, esa pasión sexual, dentro del marco adecuado, correcto y de bendición. ¿Cuál es ese marco? El matrimonio. Entonces, cuando esa pasión correcta sale del marco adecuado, pasa a ser una pasión desordenada, fuera del orden. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Por ejemplo, cuando David dio rienda suelta a su deseo sexual incorrecto, embarazó a Betsabé y luego, para tratar de tapar el asunto, mandó a matar al marido de ella, que, oh casualidad, era uno de los más fieles soldados que tenía. Fíjate vos lo que sucede cuando hay una pasión desordenada. Esa mujer tenía dueño. Y David dijo, a mí me importa 3 cuernos el dueño, yo soy el rey. ¡Pum! Después, para tapar la macana que se había mandado, lo que tuvo que hacer es mandar a matar al marido. O sea, completita le dice. Para que no quede rastro de nada. Cuando alguien se llena de ira y de enojo, es otra pasión desordenada. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia que está dando licencia para que esa pasión, dentro del marco correcto, vos la puedas expresar. Airate, pero no peques. Ahora, cuando vos te llenas de ira, cuando alguien se llena de ira y de enojo y permanentemente da rienda suelta a ese tipo de cuestiones, lo que está sucediendo ahí es que se está manifestando una pasión desordenada, una pasión fuera del marco adecuado. Lo más probable es que la cosa termine mal. ¿Sí o no? Por ejemplo, Caín y su hermano Abel. Cuando Caín permitió que la ira y el enojo lo desbordaran, fue cuando se levantó contra su hermano y lo terminó matando. Estoy hablando de las pasiones desordenadas y de lo que éstas generan en nuestra vida cuando no las matamos. Cuando Saúl dio rienda suelta a los celos, ¿a los qué? A los celos, trató de matar una y otra vez a David porque lo vio como una amenaza para su reinado y sus aspiraciones. ¿Por qué motivo surgió esto? Porque culpa de las danzoras que había en esa época en el lugar,
Ellas inventaron una canción y el otro se envenenó. Jaya, jaya, jaya. David mató a sus miles, Saúl a sus miles. No, al revés. Entonces, ¿qué pasó? Que se envenenó Saúl y dijo, lo tengo que matar. Lo tengo que hacer desaparecer a este tipo. ¿Por qué razón? Porque tenía celo. Entonces, ¿qué hace Saúl? ¿Cómo termina Saúl sus días? Termina loco, consultando a una bruja, y viendo que su vida carecía de sentido, ¿sabes lo que hace? Le pide a su escudero, a su guardaespaldas, a su hombre de confianza, le dice, saca tu espada y matame, porque mi vida ya no tiene sentido, no tiene propósito. Y el escudero se negó totalmente, y entonces, ¿sabes lo que hace Saúl? Clava la espada en la tierra y él se abalanza sobre ella y se quita la vida. ¿Por culpa de qué? De una pasión desordenada. ¿Cuál era esa pasión? No sé. Hasta ahora te hablé de 3 pasiones desordenadas. La pasión sexual fuera del marco correcto. ¿La otra cuál era? Ira y enojo. ¿Y ahora? Los celos. Otra, cuando alguien se torna avaro, lo leímos recién en Colosenses, no solo es que tiene un profundo amor por las riquezas y las posesiones, sino que además se convierte en idólatra, porque está poniendo por encima de Dios las riquezas y las posesiones. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico tenía muchísimo dinero y bienes, pero cuando tuvo que elegir entre seguir a Jesús y abandonar sus riquezas, el bolsillo le pesó más. Y entonces le dijo a Jesús, hasta acá llegamos. Gracias por todo, fue muy bueno conocerte, muy linda la charla, pero no puedo. La avaricia. Ahora, todos estos ejemplos que yo te mencioné nos hablan, nos muestran pasiones desordenadas que tienen por lo menos 3 objetivos con nuestra vida. Número 1, atentan contra la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 2, nos terminan alejando de la presencia de Dios. Y número 3, siempre producen finales oscuros para quienes se dejan dominar por ella. Si vos prestás atención, a los 4 ejemplos que yo te mencioné, hubo 3 que terminaron en muerte. Si fuiste siguiendo la secuencia de los 4 ejemplos que te mencioné, hubo 3 que terminaron en muerte. ¿Cuál era el primero? El de David. Caín y Abel y Saúl. O sea que las pasiones desordenadas siempre terminan mal, siempre terminan en tragedia, siempre producen desastres. Por eso tenemos que someter esas pasiones que pretenden dominarnos al gobierno del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Porque si no nos van a gobernar ellos. Y cuando nos demos cuenta vamos a terminar siendo esclavos de pasiones desordenadas y generalmente, según lo acabamos de ver, siempre las pasiones desordenadas nos conducen a malos finales. Hay una historia en la Biblia que nos va a servir y nos va a ayudar a pensar en esto que estamos hablando. Vamos a Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Es un texto que hemos leído los lectores de la Biblia muchísimas veces, pero hoy quiero mostrarte algunas cosas que este texto nos enseña y nos muestra. Juan capítulo 8, del 1 al 11, dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cortita. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo que ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Una mujer en problemas. Una mujer en problemas. La Biblia no da mayores datos acerca de esta mujer. No dice ni de dónde era, no da ninguna referencia, solo que fue encontrada, dice el escritor, en el acto mismo de adulterio. ¿Qué significa eso? Que alguien le tendió una trampa y alguien la estaba persiguiendo. Fíjate qué puntual y qué puntillosa es la Biblia cuando dice fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Usted entiende lo que significa eso? No hace falta que lo dibujemos ni que lo grafiquemos. ¿Sí? Fue encontrada en el acto mismo. O sea que estos sinvergüenzas que estaban haciendo, fíjate lo que hace la religiosidad. Fíjate lo que hace la gente perversa. La Biblia, en el versículo 3 dice que estos hombres la encontraron a la mujer en el acto de adulterio, en el acto mismo de adulterio. Y en el versículo 4 lo reafirma. Le dicen al maestro, le dicen a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué hacemos con esta mujer? O sea que para mayor desgracia de esta mujer, además quienes la sorprenden, quienes la encuentran en este acto, en esta pasión desbordante y desordenada, eran los fariseos y escribas, un grupo de gente religiosa. Los escribas eran los que se encargaban de copiar a mano las escrituras, por eso se les dice escribas. De ahí proviene la palabra o la carrera de escribanía. Y los fariseos eran un grupo de gente religiosa. Escribas y fariseos eran grupos, eran personas que conformaban grupos religiosos. O sea que esta mujer se le presentó el peor escenario. No solo porque ahora se iba a tener que hacer cargo de lo que había hecho, sino porque además había una probable sentencia de muerte sobre la vida de ella. ¿Sí? Ahora, los religiosos de aquel tiempo, los escribas y los fariseos, eran profundos conocedores de la palabra, de las escrituras, pero cero practicantes de la misma. Los tipos tenían todos los principios metidos acá, pero no los tenían acá. Y por eso esto de llevar a la mujer delante de Jesús y prácticamente contarle todo lo que había sucedido con ella con punto y coma, se debía a que ellos lo que estaban tratando de hacer era justicia por mano propia. ¿Sí? Ahora, esta gente, insisto en esto, eran profundos conocedores de las Escrituras, pero cero practicantes de la misma. Sobre todo cuando lo que tenían que cumplir les era incómodo a ellos. Viste que a veces hay cosas en nuestra vida que suenan muy lindas para los demás, pero cuando las tenemos que poner por obra nosotros son incómodas. Bueno, esto es lo que le pasaba a esta gente. Esta gente sabía las Escrituras, tenía conocimiento de lo que decía la Escritura,
pero no, esa escritura no había pasado de la mente al corazón. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Esta gente estaba llena de conocimiento teórico, pero carente de fruto de vida. El religioso es aquel que sabe mucho, pero nada practica. El religioso es aquel que sabe de todo, conoce de todo, sí, puede dar cátedra de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra, pero falta la evidencia, el fruto de vida que revela que realmente es mucho más que un conocimiento teórico. Ese era el problema de esta gente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el religioso sabe mucho, pero no practica nada, conoce de todo, sabe de todo, pero no pone por obra lo que la Biblia dice, lo que la palabra dice, lo que sucede es que comienza a vivir una vida de apariencia. Porque esta gente se mostraba como íntegra, gente correcta. Muchos de ellos eran los yernos que toda suegra quisiera haber tenido. Eran tipos intachables. Eran así, pulcros. Por fuera, cuando nadie los veía. ¿Sí? Aparentaban una espiritualidad que no es tal, una pasión y devoción por Dios y su palabra que no era tal, que no era genuino. Ese es el problema de la gente religiosa. La gente religiosa te demuestra por fuera lo que por dentro no es real. Sí, yo te amo, hermano, te amo, te amo. Y ese es el problema. Empezamos a vivir cuando nos transformamos en gente religiosa de apariencia. De apariencia. Creemos que Dios no se entera de lo que está sucediendo. Creemos que no pasa nada. ¿Cómo se nota si vos y yo estamos viviendo una religión? Fíjate cómo es el trato con tus semejantes. Fíjate cómo es el trato con tu gente. En tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en el estudio. ¿Cómo es el trato con la gente? ¿Cómo es el trato? ¿Qué ven ellos? Porque lo primero que da testimonio de una vida verdaderamente espiritual o de una vida religiosa plenamente es nuestro trato con nuestros semejantes. ¿Se acuerdan de aquel fariseo religioso que fue al templo y decía: gracias Dios porque yo no soy como este? Yo diezmo, ofrendo, sirvo, canto, bailo, chiflo. Gracias que no soy como este. Y el otro publicano que estaba ahí, lo único que hacía era decir: Señor, tené misericordia de mí, soy pecador. Tené misericordia de mí. Yo vivo metiendo la pata, Señor, perdóname. Gracias que no soy como este. Así obra un religioso. Gracias a Dios que no soy como este. Pero a mí, Señor, gloria a Dios, mírame con gracia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es más parecida a la de un religioso o es más parecida a la de un publicano? Nuestra verdadera espiritualidad se nota. Había una canción que decía, ¿no? ¿Se te nota? ¿Puede ser? ¿La canción viejita? ¿Quién la cantaba? ¿El pastor Sandro? Sandro decía, se te nota, ¿no? Se te nota. La espiritualidad no se tiene que fingir, si está, se nota. Y la religiosidad también. La religiosidad, si está dentro nuestro, se nota. Sale. Pide a gritos manifestarse. Sobre todo en el trato con los más semejantes, con los más cercanos, con nuestros semejantes. En nuestro hogar, en nuestra familia, en todo lo que nos rodea, con todos aquellos que están cerca nuestro, se nota. Se nota si hay una verdadera vida espiritual, se nota, se nota. No se puede fingir la vida espiritual, no se puede aparentar. O hay vidas del espíritu o hay religión. No se puede tapar eso. Tarde o temprano se va a dar, se va a mostrar
Si yo tuviera que definir al religioso, lo haría de la siguiente manera: un 10 en conocimiento, pero un 0 en práctica. La hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio, decían los sinvergüenzas. Señor, ella pecó. La hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y yo hubiese sido Jesús, o hubiese estado ahí y hubiese preguntado: ¿ustedes qué hacían siguiéndola? ¿O estaban esperando la oportunidad ustedes? ¿Ustedes qué hacían detrás de ella? Esas fueron las palabras de estos sicarios de la fe y del Evangelio. La hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, todos sabemos que el adulterio responde a una relación extramatrimonial e ilícita con otra persona del sexo opuesto que claramente no es el cónyuge. ¿Lo sabemos, sí o no? 2 o 3. Y claramente que no está permitida por el Señor. Son amores prohibidos, son pasiones prohibidas, son pasiones desordenadas. Ahora, trata de ponerte un segundo en los zapatos de esa mujer y pensar: ¿qué le habrá pasado por la cabeza? ¿Qué habrá sentido para llegar a ese punto? Porque algo le tiene que haber sucedido interiormente para decir: me embarco en esta aventura. Aventura entre comillas, por supuesto, ¿no? ¿Sabés qué pienso yo? Yo anoté 2 cosas que son personales. Para mí, lo primero que esta mujer experimentó es una falta enorme de satisfacción. ¿Sabés lo que significa falta de satisfacción? Significa que está faltando algo. Significa que hay carencia de. Significa que estuvo durante mucho tiempo buscando, quizá dentro del marco correcto, algo y no lo encontró. ¿No te ha pasado de buscar y de esperar muchas veces validación de los más cercanos y nunca lo encontraste? Y de repente quien menos te imaginaste que podía hacerlo vino y te dijo: ¿sabes? Siento que vos sos una persona súper especial. ¿Y por qué te sorprende? Porque cuando de repente aparece donde menos lo esperaste, donde menos lo buscaste, te sorprende. Porque se supone que quienes debieran validar nuestra vida son los más cercanos. Son los más cercanos los que debieran alimentar nuestra sana estima, no el orgullo, sino sana estima, validando lo que hacemos por ellos, el amor, el afecto. Porque la gente no cae en pecado porque tiene ganas de pecar, sino porque hay una carencia de algo. Algo les está faltando. Claro que es Cristo lo que les está faltando en primera instancia. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender: la falta de satisfacción, tal vez el no sentirse valorada como persona, como mujer. Y acá podríamos estar hasta las 10 de la noche con esto, ¿no? Aunque claramente nada justifica esta inconducta. No estoy justificando a la mujer, Estoy tratando de ponerme los zapatos de ella para ver qué pudo haber movilizado su corazón a una relación ilícita. La falta de satisfacción o insatisfacción, y no hablo, que se entienda, no estoy hablando de lo neta y claramente sexual, Estoy hablando de la satisfacción en todo sentido. La falta de satisfacción o insatisfacción habla de algo que falta o que no está presente. Entonces esa sensación de vacío y o carencia abre la puerta a la búsqueda de nuevas experiencias. Todos necesitamos sentirnos valorados, ¿sí o no? Todos necesitamos que por lo menos una vez cada cuarto menguante alguien venga y nos diga: ¡qué bien que lo estás haciendo! ¿Sí o no? Porque si vos pasás 20 años, 10 años, 5 años, pasás todo un año y nunca nadie viene y te dice: lo estás haciendo bien, te felicito, dale para adelante. En algún momento todos los que estamos acá nos hemos preguntado: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Sí o no? Porque llega un momento que entras a luchar con tus propias dudas. Che,
¿lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo las cosas como corresponde? Por eso es importante la valoración y la validación del otro. El poder felicitar al otro cuando hace las cosas bien. Y si algo no salió bien, si no importa, la próxima va a salir mejor. Pero tenemos que aprender esto. Porque claramente cuando no se encuentra en los ámbitos donde nos movemos lo que necesitamos para seguir alimentando nuestro corazón sanamente, lo vamos a salir a buscar afuera. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Abrió la puerta a una nueva mala experiencia y entró en una situación problemática. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Nadie engaña por deporte. Es evidencia de una carencia. Nadie quiere ser infiel porque tiene ganas nomás. Habla de una carencia. Cuando pasa lo que pasa en la vida de la iglesia, yo estoy seguro que nadie quiere ser infiel a Dios. Pero significa que hay algo que le está faltando. Hay algo que todavía no descubrió, no encontró. Y entonces se empieza a abrir la puerta a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades. Hace un tiempo atrás, una estadística mostraba que de cada 4 personas casadas, el 25%, había reconocido ser o haber sido infiel a su cónyuge. De cada 4, 1. Y yo estimo que esos números han cambiado con el paso del tiempo. ¿Sí? Es que él no me entiende, ella no me entiende. Guarda, signo de pregunta. Cuando empezamos a escuchar en el seno del matrimonio este tipo de declaraciones, guarda, paremos la oreja. Es que a mí nadie me valora. Guarda, prestemos atención a lo que estamos escuchando. ¿Sí? Es que nunca me hace sentir importante. Guarda. Porque, oh casualidad, hay un enemigo detrás que siempre empieza a ofrecer alternativas potables. Entonces, cuando vos estás en crisis matrimonial, siempre va a aparecer alguien que te va a decir, la verdad, sos un grosso. ¡Apa! Pero esto no me lo dicen en casa, ¿eh? ¿En serio soy grosso? No te das una idea de lo grosso que sos. Y entonces, claro, ¿sabés qué sucede acá? Parar que soy importante, sí, claro, pero guarda porque estás sanada de caer. O casualidad, siempre aparece alguien del sexo opuesto que te dice, estás lindo hoy, estás linda, ¿eh? ¿No? ¡Apa! Y eso que no me bañé, imagínate si me hubiese bañado, ¿sabes qué? ¿Cómo volvés a casa? Fortalecido, ya te empezás a mirar el espejito, si te mirabas 5 minutos, te mirás 10. Me peino mejor, me pongo un poquito más de gel, perfumito, 3 días ahí perfumándose. Así trabaja el enemigo. Siempre va a poner a alguien, cada vez que vos digas, nadie me valora, va a aparecer alguien, yo te lo firmo acá, va a aparecer alguien que te va a levantar la valoración, que va a levantar tu estima. Y entonces vos vas a entrar a luchar interiormente. Nadie me lo dice esto acá en casa. ¿Por qué me lo dice esta persona? ¿Por qué me lo dice? Soy mujer, me lo dice este hombre. ¡Epa! Soy hombre, me lo dice esta mujer, pero en casa no lo escucho.
Y entonces Satanás empieza a trabajar. Siempre astuto, no tarda él en idear, mándenle una flaca, 90, 60, 90. Entonces viene. ¿Necesitas algo? Te quería decir 2, 3 cositas nomás, ¿puedo? O viceversa, te manda o parecido a mí, musculoso, así, grandote. Es para que descontracturemos un poquito. Y si no se nos va a romper la mandíbula y de tanta tensión. Así trabaja el diablo. No creas que viene y te dice, mirá que te vengo a reventar, una carta acá de presentación. No. Trabaja sigilosamente. Así le pasó, estoy convencido que así le pasó a esta mujer. Un día pasó alguien que la deslumbró. Y ya lo flechó, la flechó. Al otro día pasó él y dio un bonobón. Al otro día le dejó un poquito de una rosita, no digo un rosal, un rosalito. Al otro día pasó a buscar en su BMW burro del año. Cuando quiso acordar, estaba al horno. Ahora ustedes pónganse a pensar, pensemos juntos esta mañana. ¿Cuántos hombres y mujeres creyentes en este día, mientras nosotros estamos acá, están luchando con pasiones desordenadas como esta? Miles, miles. Mientras hay otros que tratan de pelear y de luchar por mantenerse santos, puros, por honrar a Dios y a sus seres queridos, hay otros que se están entregando en otros brazos, en brazos de pasiones desordenadas. Hombres y mujeres sin distinción de edad, miles, están producto de la insatisfacción corriendo a entregarse en brazos de pasiones desordenadas. Miles, miles, miles. Cada vez es más abrumador escuchar gente que vive cayendo en pecados diversos, en adulterio, y si no puede caer en adulterio porque no se le brindó la oportunidad, acuden a una pantalla y dale que va. Ahora, hace un tiempo atrás, hemos aprendido que la Biblia nos muestra, nos enseña que la mujer representa ¿a quién? A la iglesia. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. Tenemos que ver el contexto, tenemos que leer cada historia particularmente, pero la Biblia nos muestra que la mujer representa a la iglesia. Entonces, vamos a traducir este mensaje. Cuando esta gente religiosa va y le dice a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Sabés cómo podríamos traducir ese versículo hablando de la iglesia? Maestro, esta iglesia está pecando, ha sido hallada en pecado. Esta iglesia está en cualquiera. Y ahí tendríamos un problema. Ahí tendríamos un problema. Pero no obstante con esto, lo que seguirían diciendo esta gente es, a esta iglesia hay que disciplinarla. Yo nunca me voy a olvidar el día que me bauticé. Por la mañana me hicieron contar un testimonio. Dentro mío yo me sentía Lassie. ¿Viste el perrito? Lassie. Yo no había matado a nadie, no me había drogado, lo más grosso que había hecho era enojarme a lo mejor con mi mamá. Decía, no voy a comer, a lo mejor eso. Y yo digo, ¿qué voy a contar los testimonios estos? Y entonces, atrás mío, pasan los pecadores. Bueno, vamos a restablecer la comunión a la hermana Rigoberta, porque la hermana Rigoberta y el hermano Romualdo estuvieron en fornicación, así que pasen adelante. Yo siempre me pregunto qué pensaría Jesús en ese momento, ¿no? Y viendo eso me hice una promesa a mí mismo. Dije,
el día que yo, si a mí me toca ser pastor, jamás voy a tratar de esa manera al gente. Jamás. Porque me pareció más aberrante. Estaba que me hacía ateo de vuelta. Estaba que me volvía a traer. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo más hermoso que Jesús tiene en la tierra. La iglesia es lo más preciado que Jesús tiene en la tierra. Nadie da algo, mucho menos su vida, por algo que no vale nada. Y Pablo dice en el libro de Efesios que Jesús dio la vida por la iglesia. Significa que la iglesia algo vale. Entonces estos tipos, los religiosos de aquel tiempo y de este, son totalmente incapaces de ver en la iglesia lo que Jesús ve. ¿Vos te crees que Jesús no sabe en qué estamos fallando cada uno de los que estamos acá? ¿Vos te crees que Jesús no sabe lo que viviste esta última semana? Las tentaciones que vinieron, las luchas que vinieron, las metidas de pata que pudieron haber existido esta semana. ¿Vos te crees que Él no sabe cuál es nuestra real condición? Pero por encima de todo eso, Él elige amar. Él elige seguir amando. Por encima de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros errores, Él elige seguirnos amando. El amor cubre multitud de errores. ¿Amén? Ahora, el problema del religioso es que tiene velos en su espíritu, de los que necesita primeramente ser liberado para poder comprender lo que significa el Evangelio, la gracia de Cristo y la iglesia en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el religioso reduce todo el Evangelio a una serie de normas escritas que hay que cumplir sí o sí, y no a una vida que se debe expresar en todos los que decimos ser cristianos. El Evangelio no es una serie de reglas, sí, no. No tiene que ver con normas escritas, con reglas. Tiene que ver con una vida que se expresa a través de aquellos que decimos ser cristianos. El Evangelio es la vida de Cristo expresándose a través nuestro. Cuando eso no sucede, entramos a vivir una religión. Entramos a vivir una vida basada en normas. Si la Biblia me dice esto no, yo no lo hago porque lo amo a Él. Lo hago solamente porque la Biblia me lo dice. La Biblia decía, las Escrituras, de aquel entonces decían literalmente que la mujer que era hallada en pecado tenía que morir. Era verdad lo que decían ellos. Pero el problema de esta gente era que no veía el pecado en su corazón. El problema de la gente que se transforma en religiosa es que no ve lo que hay en el corazón, en su propio corazón. Entonces vive señalando los pecados ajenos. Mirá lo que hizo aquel, mirá lo que hizo este otro. Ese es el problema. Y no nos damos cuenta que amar a la iglesia es el llamado final, primero y último de Dios a nuestra vida. Nosotros tenemos que amar la iglesia. Tenemos que amar la iglesia. Apedremos a esta mujer, disciplinemos a esta persona. Son expresiones de todo aquel que pretende parecer espiritual, pero no es más que un religioso empedernido, juez de todos, condenador serial de otros, apuntador de pecados ajenos, pero negador de los propios. Y yo no estoy defendiendo el pecado acá. Ustedes saben lo que yo pienso respecto al tema del pecado. Cuando hay pecado y hay que abandonarlo porque si no termina todo mal. Acá no se trata de pecados más grandes y pecados más chicos. Lo que es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Si vos estás mintiendo y hay otro que está adulterando, los dos tienen que arrepentirse. Y evidenciar frutos, como dice Juan, dignos de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no caemos en esa cuestión de no ver nuestro corazón, y fue lo que le pasó a esta gente. Ahora, esta mujer de este relato iba a tener que luchar con los dos enemigos
que yo creo que no estuvieron solamente presentes en ese relato, sino que están presentes en este tiempo también. Dos enemigos que tratan de matar la iglesia, que tratan de quitarle la vida, que tratan de aniquilarla por completo. Número uno, la religiosidad. El primer enemigo con el que la iglesia lucha en aquel entonces y en este tiempo es la religiosidad. Cuando todo lo que vos haces lo haces solamente para cumplir una norma, estás dentro de este grupo. Porque no se trata de cumplir, voy a cumplir ahora un poquito. No. Hay que mirar el corazón y preguntarme, ¿esto que hago? ¿Lo hago por amor a mi Señor? ¿Lo hago porque para mí Él es el más importante? ¿O lo estoy haciendo para solamente marcar tarjeta? El segundo enemigo contra el que lucha la iglesia, ha luchado y seguirá luchando, es el adulterio espiritual. El adulterio espiritual, te lo traduzco de esta manera, es engañar a Jesús con otras cosas. Corremos a Jesús del centro y ponemos otras cosas en su lugar. Y ese lugar también termina siendo ocupado en nuestro corazón. Entonces Jesús pasa a ser un amor de verano, como diría alguien por ahí, ¿no? Un amor temporal. Mientras tanto me muevo con una pasión prohibida. Tengo a Jesús, que sí, lo escucho los domingos un rato, pero en la semana tengo otro amor, tengo otro romance, vivo otra aventura. Ese es el adulterio espiritual. Esta mujer va a tener que luchar ahora por sobrevivir a dos cosas. Número uno, los religiosos. Número dos, el adulterio propiamente dicho. Consumado por ella, por su propia voluntad. Los enemigos iban a querer matarla. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? El adulterio espiritual es decirle a Jesús, mira Jesús, no tengo tiempo para vos este día. Para vos no tengo tiempo esta semana. Aguantame hasta el domingo. El domingo nos vemos. Nos damos un buen abrazo, nos damos unos besos. Yo te digo que te amo, 2 horitas, pero después vuelvo a mi pasión prohibida, a mi pasión desordenada. Eso sí, después quiero que me vaya bien. Después quiero que el Señor derrame de sus bendiciones abundantemente. Pero de lunes a sábado vivo una aventura extra y a Jesús lo busco el domingo. Ese es el adulterio espiritual. Ese es el adulterio que desde aquel entonces, y te diría desde el mismo comienzo, ha querido aniquilar la vida de la iglesia. Ha querido matar la vida de la iglesia. ¿Estoy siendo claro lo que estoy diciendo? ¿Se va entendiendo? La iglesia de estos días se enfrenta permanentemente a estos dos enemigos. Permanentemente. Entonces, ¿qué sucede? Dos enemigos que viven criticándola, juzgándola, que buscan lastimarla, dañarla y finalmente hacerla desaparecer. Y nuestra tarea como parte de esa iglesia que ama a Jesús es amar la iglesia. Vos y yo tenemos que amar la iglesia. Amar a la iglesia. Ya sé que muchas cosas no nos gustan, no nos agradan, pero tenemos que amar a la iglesia, porque si Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella, es porque algo de valor encuentra en la iglesia. Algo de valor encuentra en la iglesia. No la critiques a la iglesia. No la juzgues con severidad. Sabemos que hay errores. Sabemos lo que hay. Pero la iglesia sigue siendo hermosa. La iglesia sigue siendo hermosa. Porque es el cuerpo espiritual de Cristo. Y Jesús es hermoso.
El salmista decía: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La iglesia es hermosa. Hasta que no se nos revele la hermosura que hay en la iglesia, vamos a pensar que ir a la iglesia es solamente ir a cumplir. No, eso lo hace el religioso. El religioso dice: tengo que ir a cumplir. No, no tenés que cumplir. A la iglesia venimos porque amamos a Jesús y porque lo encontramos en medio del candelero. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Se nos tiene que revelar la hermosura de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar en algún punto siendo parte de estos dos enemigos que quieren matar a la iglesia. Los religiosos dijeron: en la ley dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, Señor? ¿Y qué hacía Jesús? Escribía en tierra. Gracias a Dios que Jesús siempre está presente y que Él pone a resguardo lo que es valioso para Él. Gracias a Dios que Jesús siempre está presente y pone a resguardo a su iglesia. Ahora, la iglesia es lo más hermoso que Dios le ha regalado a sus hijos. Lo más valioso, lo más importante que Dios te regaló es la posibilidad de ser parte de su familia, la iglesia. En la iglesia nosotros encontramos lo que no encontramos afuera. En la iglesia encontramos valoración, estima sana, nos reconfortamos los unos a los otros, nos animamos, nos alentamos, oramos los unos por los otros. Si alguno está medio blandengue, nos levantamos y decimos: vamos. Por eso nos reunimos. No nos reunimos porque, bueno, la religión evangélica dice que hay que reunirse una vez por semana. No dice eso y no lo tenemos que hacer por una cuestión de religión, lo tenemos que hacer por amor. Es lo más importante que Dios nos ha dado, el ser parte de su familia. Anotate esto por ahí. La falta de misericordia no es solo una expresión de religiosidad, sino también un atentado a la vida de la iglesia. Estos quisieron atentar contra la mujer. La religión siempre quiere borrar a la iglesia del medio. Tenemos que tener cuidado con esto. Amar a la iglesia. Yo no amo a la iglesia porque soy pastor, porque me toca predicar, no. Amo a la iglesia porque entendí lo que significa para Jesús. Y el mayor regalo que yo recibí es haber sido incluido dentro de la familia de la iglesia. ¿Sí? ¿Amén? Una señal de religiosidad en nuestra vida es la falta de misericordia hacia la iglesia. El estar todo el tiempo constantemente hablando de lo malo que otros hacen, señalando los pecados ajenos, lo mal que puede estar según nuestra óptica la iglesia, señalando las debilidades ajenas. Sin ejercer misericordia. Si tuviéramos que proyectar acá nuestras debilidades, ¿qué dirían? ¿Qué veríamos? ¿Qué sucedería? Qué peligroso es mirar al otro desde un lugar de superación, ¿no? Como hacía el religioso: gracias a Dios que no soy como este. Gracias a Dios que yo no soy como este otro. Qué peligroso es mirar al otro desde un lugar de superación y no de compasión. Qué peligroso es pensar que ese otro es el otro y nada más. Qué peligroso es mirar a mi hermano y no ver un hermano sino un rival o adversario al que hay que eliminar como sea. Caín y Abel, el espíritu de la serpiente. No, mátenlo. Oh, mirá la que se mandó. El religioso busca mostrarse permanentemente superado, aunque por dentro nada de eso sea real. La religión trae muerte, pero la gracia produce vida. Juan escribe en el Apocalipsis, describe la condición de la iglesia de Sardis
y le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Claramente. ¿Por qué sucede eso? Porque la religión y el adulterio espiritual están matando a la iglesia de este tiempo. La religión, lo vuelvo a decir, la religión y el adulterio espiritual están matando a la iglesia de este tiempo. Y la iglesia no lo alcanza a ver todavía. No, tengo que ir a la iglesia porque hay que cumplir. No tenés nada que cumplir. Eso lo hace un religioso. El que ama a Cristo, ama a la iglesia. Y por ende desea estar en la iglesia, ser parte de la iglesia. Pero el adulterio y la religiosidad espiritual están matando a la iglesia. Son muy pocos los que realmente se están guardando para el Señor, los que están entendiendo: Señor, quita de mí toda obra religiosa que pueda haber. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser alguien que te ame con pasión, con devoción. ¿Tendré días difíciles? Sí. ¿Tendré momentos complicados? Sí. ¿Tendré situaciones que arreglar? Sí. Hasta el último día de nuestra vida. Pero Señor, que nada de eso apague el amor que siento por vos. Que nada apague el amor de Dios en tu corazón. Decí conmigo: yo me voy a guardar, si querés hacerlo, yo me voy a guardar para mi Señor. Voy a cuidar mi corazón de otros amores. Amén. El relato nos muestra que el Señor le volvió a dar una nueva oportunidad a la mujer, tal como lo hace con la iglesia hoy. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es el Señor. El Señor le sigue dando una nueva oportunidad a la iglesia para ser libres de las garras, de la religiosidad y del adulterio espiritual, pero la demanda es clara: vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Cuándo empieza el adulterio espiritual en el corazón de una persona? Cuando este librito queda acá, pero no baja acá. Ahí nos transformamos en personas religiosas, posibles adúlteros espirituales, candidatos. La religión y el adulterio espiritual van a tratar de conquistar nuestro corazón en estos días, enfriándolo. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Insisto en esto: la iglesia no es para menospreciarla ni condenarla, mucho menos maltratarla. A la iglesia hay que amarla como lo hizo Jesús, inclusive con la disposición a dar nuestra propia vida por ella. ¿Amén? Con la disposición a darlo todo y no permitir que la religiosidad y el adulterio espiritual se infiltren. Tenemos que combatir esto permanentemente. Vos y yo tenemos la tarea de combatir esto. Cuando vos sientas que en tu corazón algo de esto está queriendo infiltrarse, combatilo. Señor, no permitas que mi corazón se llene de religiosidad y mucho menos que el adulterio espiritual. Combatilo. Los que se entreguen a la religión y el adulterio espiritual van a morir. Pero los que se refugien en el Señor van a encontrar perdón, paz, salvación y nuevas oportunidades, como le pasó a esta mujer. ¿De qué tiene que librarte el Señor esta mañana? El corazón religioso que sabe pero no vive, que conoce pero no practica, o del adulterio espiritual que te empuja permanentemente a engañar al Señor con otras cosas que lo sacan a Él del centro. ¿De qué nos tiene que librar Jesús esta mañana? ¿Del juicio de los que están a nuestro alrededor, que señalan todo el tiempo nuestros errores? ¿De qué nos tiene que librar? ¿Cuán enamorados estamos del Señor como para no entregarnos a otros amores? ¿Cuán cautivados estamos por el Señor al punto tal de no salir a buscar por ahí otro amor, otra contención? ¿De qué nos tiene que librar Jesús esta mañana? Vamos a ponernos de pie, por favor.